Bueno, ¿qué tal a todos y todas? Yo soy Sebas, soy el docente que está a cargo del curso de biología de FILAD para el CBC y hoy vamos a resolver un examen. Vamos a ir yendo pregunta por pregunta, vamos a empezar desde la mitad del examen, ¿sí? Son 60 preguntas, vamos a intentar de resolver las segundas 30 de un modelo de examen que fuimos construyendo a partir de los diferentes modelos que aparecían y sabiendo cuáles son las cosas que más se toman en el segundo parcial. A partir de eso, armamos este examen y les proponemos a las personas que estén conectadas que opinen y que intenten de ir adivinándonos, pensando las preguntas y cuáles son las respuestas, y las vamos resolviendo y explicando el contexto mientras tanto. Y si no se les ocurre, las vamos mencionando y explicando cuál sería la opción correcta para cada uno de los casos. Así que, sin decir más, voy a compartir la pantalla y empezamos a resolver este modelo de parcial. Bien, entonces vamos a empezar desde la pregunta 30. ¿Qué dice? En relación a meiosis se puede afirmar que... Bien, ahora pensemos, mientras ustedes recorren en sus mentes a ver cuál puede ser de estas la respuesta correcta, yo recuerdo que tenemos dos tipos de divisiones celulares, una que es la meiosis y otra que es la mitosis, que tienen que ver con diferentes tipos de células, ¿sí? La mitosis ocurre en todas las células del cuerpo, mientras que la meiosis ocurre solamente en las células sexuales. Además, la meiosis es una división celular que se caracteriza por ser una doble división celular, es decir, se divide una vez y luego se vuelven a dividir. Y por último, una de las grandes diferencias que hay que recordar para la meiosis con respecto a la mitosis es que en la mitosis tenemos que se obtienen células que son idénticas a la célula de la cual provienen, mientras que en la meiosis las células no son idénticas porque hubo recombinación genética, ¿sí? Había un proceso que se llamaba el crossing over que implicaba que se intercambiaban fragmentos de ADN y de esa manera se generaba variabilidad genética. Es decir, que no todas las células que provienen de la meiosis van a ser iguales entre sí ni iguales a su progenitor. Entonces, retomando todo eso, podemos saber que, bueno, en las células somáticas es la que ocurre justamente en la mitosis. Después dice, genera dos células diploides. Bueno, ya mencionamos que como son dos divisiones celulares consecutivas, va a generar 4 células y no 2. Luego dice, dura 1 a 2 horas. Bueno, la duración es variable, depende del tipo celular. Y por último me dice, genera 4 células haploides. Bien, ¿qué era haploide y qué era diploide? Podemos repasarlo. Haploide y diploide tiene que ver con cuál es la carga genética que tiene esa célula, ¿no? Haploide era que tenía la mitad de la información genética necesaria para producir un individuo. Entonces, como es haploide, si junto mitad de información con mitad de información, voy a obtener un organismo diploide. Y esa es una característica de las gametas. Las gametas tienen que ser haploides para que justamente se genere la fusión y se genere un organismo diploide. Así que justamente eso es todo lo que tenemos que saber sobre la meiosis para este caso. Genera 4 células porque son 2 divisiones, haploides porque tienen la mitad de la información genética. Perfecto. Luego nos habla sobre la fotosíntesis. Bueno, las invito a que opinen en el chat cuál creen que es la opción correcta. Mientras tanto, voy dando un poco de contexto sobre la fotosíntesis. Es un proceso donde se obtiene un hidrato de carbono a partir de materia inorgánica, ¿sí? A partir de la luz, a partir de el agua y a partir de el dióxido de carbono se puede construir una molécula orgánica que es el hidrato de carbono, que es justamente la glucólisis. Entonces, es un proceso que decimos que es anabólico porque es un proceso que genera una molécula a partir de moléculas más simples, y decimos también que es endergónico porque necesita energía para ocurrir. Entonces,
¿Cuáles son los productos de la etapa lumínica? Acá podemos recordar que hay una etapa lumínica y una etapa oscura, ¿sí? Una fase luminosa y fase oscura, le decíamos. Eso tiene que ver con cuáles son los diferentes momentos. Hay una parte que necesito luz y una parte que no. Ya vengo, me voy a abrigar y vuelvo. Perfecto, acá estoy viendo. Bien, entonces, viendo las opciones, me dice, bueno, repasemos los productos de la etapa lumínica. La etapa lumínica es la primera y se obtiene lo necesario para pasar a la segunda etapa. Entonces, lo que obtengo es fundamentalmente que viene el agua y de esa manera lo que voy a obtener en la fase oscura es la glucosa. Lo que obtengo en la fase luminosa es capacidad reductiva, ¿sí? Obtengo NADPH, ATP y obtengo oxígeno que proviene de la ruptura de la molécula de agua. Entonces, la opción B en este caso sería la correcta. Bien, vamos a ir ahí mechando con diferentes temas de la materia. Un gen se define como. Bueno, pensemos en la definición de gen. ¿Qué es lo que hace que un gen sea un gen, ¿no? Sabemos que tiene información genética, sabemos que forma parte del ADN, sin embargo, esta pregunta tal vez invita a preguntarnos, valga la redundancia, ¿qué es si todo el gen es ADN o si hay genes que no son parte, o si hay partes del ADN que no son genes? Bueno, justamente un gen va a tener información que va a terminar formando o teniendo parte de la formación del ARN mensajero. Mientras que el ADN es algo mucho más amplio. Así que, viendo las opciones, sabemos que no es toda región del ADN, es alguna de las regiones del ADN. Y acá tenemos toda secuencia con información para la síntesis de ARN mensajero, toda secuencia de ADN con información para la síntesis de ARN funcional, toda la secuencia de ARN con información para la síntesis de proteínas. Bueno, siempre en este tipo de exámenes hay una estrategia que es obviamente saber específicamente qué es lo que nos piden, pero también podemos intentar de descartar las opciones que sabemos que no son las correctas. Entonces, si sabemos que no es toda región de ADN, ya vamos avanzando. Luego, que toda secuencia de ARN no es, porque un gen no está hecho de ARN, sino que está hecho de ADN, y luego el proceso de la transcripción se convierte en ARN. Entonces, en este caso, lo que vemos es que un gen es cualquier secuencia de ADN con información para la síntesis de ARN mensajero, ¿sí? Porque va a ser justamente el que es pasible de ser transcrito por la ARN polimerasa, que a partir de leer la cadena de ADN molde va a formar un ARN mensajero. Bien. Esta es una pregunta muy importante porque ¿cuáles son las características principales o salientes luego de observar la síntesis de ADN? Sabemos que la síntesis de ADN ocurre en la fase S del ciclo celular y que también se conoce como el fenómeno de duplicación o replicación. Entonces, sabemos también que es un proceso que ocurre justamente en el ADN a partir de dos hebras de ADN que conforman una molécula de ADN, se separan, se copian y obtengo dos moléculas de ADN, es decir, 4 hebras. Es bidireccional, ¿por qué? Porque en una de las hebras tenemos una dirección que es 5' a 3', mientras que en la hebra complementaria va a ser de 3' a 5'. ¿Eso qué quiere decir? Que los nucleótidos están ubicados de manera invertida.
Por eso, la enzima que es responsable de este proceso, que es la ADN polimerasa, no es la ARN polimerasa, sino la ADN polimerasa, va a ser aquella que va a ir recorriendo de un lado. ¿Pero cómo recorre? Bueno, ella recorre en sentido 5' a 3'. Entonces, una de las hebras le va a quedar en el sentido correcto, mientras que la otra le va a quedar en el sentido opuesto y la va a ir construyendo de a fragmentos que llamábamos fragmentos de Okazaki. De esa manera sabemos que es bidireccional, porque justamente como las hebras son antiparalelas, el proceso va a estar yendo en dos direcciones. Luego, semiconservador o semiconservativo, eso es algo que también es interesante, porque no es que se forma totalmente de nuevo, sino que, como les decía, tengo dos hebras, las separo y a partir de copiar cada una de las hebras obtengo 4. Es decir, que la mitad es nueva y la mitad es vieja y lo usé como molde. Por eso decimos que es un proceso semiconservativo. Y luego decimos que es simétrico por la razón de que justamente tiene que pasar de que cuando vea las dos hebras producidas, es decir, las 4 hebras, pero las 2 moléculas de ADN producidas, van a ser simétricas entre sí. Bien, si pensamos en la transcripción y traducción, sabemos que la transcripción es el pasaje de las moléculas de ADN o de la información en forma de ADN a la información en forma de ARN, mientras que la traducción es el proceso de ARN hacia la producción de las proteínas. Acá me aclaran en procariotas y tenemos que tener bien en claro que las procariotas y las eucariotas son diferentes. ¿En qué radica su principal diferencia? Bueno, eso lo tendríamos que, lo vimos en algún momento para el primer parcial y está bueno que lo vayamos repasando, ¿sí? Las células procariotas no tienen núcleo, es solo citoplasma. Entonces, acá me dicen en el núcleo y tengo que reconocer que como es una procariota, no va a haber núcleo. En las células eucariotas, la transcripción ocurre en el núcleo y la traducción ocurre en el citoplasma, tal como dice la respuesta A. Sin embargo, si me están hablando de las células procariotas, tengo que recordar que no existe el núcleo, así que no puede ser esta la opción correcta. Me dice, bueno, sobre la membrana plasmática en los ribosomas del retículo endoplasmático. De nuevo, el retículo endoplasmático es una organela, es decir, una subdivisión celular que no existe en el caso de las células procariotas. No tienen compartimentalización. Así que todo va a ocurrir en el citoplasma. Y hay algo que es interesante, que es que justamente en las células procariotas, la traducción es un fenómeno cotranscripcional. ¿Qué quiere decir? Que ocurren a la vez. Entonces tengo el ADN en el citoplasma, comienza a transcribirse en ARN y automáticamente se va a formar la proteína a partir de la traducción. Así que sería la opción. Bien, acá tenemos una preguntita sobre genética, que sí, que a veces trae tantos problemas la genética para intentar entender ese tipo de problemas. Entonces, pensémoslo un poquito. Dice, si una planta heterocigota se fecunda, recordemos que heterocigota era que tenía una gameta dominante y una gameta recesiva. Un alelo dominante y un alelo recesivo. ¿Qué proporción genotípica se espera en la descendencia según la primera ley? Bien, entonces sabemos que es A con A que se autofecunda. Entonces, para esto, lo que tendríamos que hacer es el cuadro de Punnett, que lo voy a poner acá, a ver. Un segundito. Bien.
Entonces voy a compartir un cuadrito para que veamos cómo resolver este ejercicio. Está un poquito borroso, pero se entiende. Entonces, si tengo dos organismos, o perdón, un mismo organismo heterocigota que se autofecunda, significa que tengo dos gametas con dos gametas. Una gameta A mayúscula y una gameta A minúscula, con otra gameta A mayúscula y otra gameta A minúscula. Construyo este cuadro que se le llama el cuadro de Punnett, y lo que hace es demostrarme las posibilidades dadas las gametas que existen. Entonces, ¿cómo se construye esto? Pongo A mayúscula minúscula en una columna aparte, A mayúscula minúscula, y veo la combinación de ambos. Entonces, ¿esto cómo se construye? Con una A mayúscula de acá y otra A mayúscula de acá. Luego voy a este cuadro y es una A mayúscula de acá y una A minúscula que provee esta parte de acá. Si voy acá, tengo una A mayúscula de acá y una A minúscula de acá. Y si voy acá, tengo dos A's minúsculas que provienen de las dos partes del cuadrito. Entonces, de esa manera es que puedo afirmar pensando en ese cuadrito. Así que lo voy a volver al examen y lo probamos un poquito más. Entonces dice, ¿qué proporción genotípica se espera en la descendencia según la primera ley? ¿Sí? La primera ley es la ley de Mendel, que es la ley de segregación independiente. Acá me preguntan genotipo, así que me están diciendo, bueno, ¿cuáles son las particularidades de los diferentes genotipos que aparecen? Es decir, ¿cuál es la combinación? Puede ser A mayúscula mayúscula, A minúscula minúscula, A mayúscula A minúscula, y en este caso vimos que aparecían las tres posibilidades. Obteníamos un 25%, o sea, un cuarto del cuadro A mayúscula, un 50% A mayúscula, A minúscula y un 25% A minúscula, A minúscula. Recuerden que la proporción genotípica me decía que cuente específicamente todos los que participan del cuadro. Ahora, cuando hablamos del fenotipo, me está diciendo cuál va a ser la forma que se expresa dentro de esas opciones. Es decir, si tengo dos A mayúsculas, se va a ver el fenotipo característico de A mayúscula. Si tengo A mayúscula y A minúscula, es decir, se trata de un individuo heterocigota, voy a ver el fenotipo del dominante, ¿sí? Es decir, de la A mayúscula. No voy a ver el fenotipo del recesivo. Solamente voy a poder observar el fenotipo del recesivo en el caso de ser un homocigota recesivo. No es lo que nos afrontó la pregunta, pero igual está bueno para repasar la diferencia entre genotipo, que es toda la información genética posible, y fenotipo, que es la expresión de esa información del individuo en cuestión. Bien, la primera ley de Mendel lo que establece es, bueno, dice, los alelos de un gen se separan durante la formación de los gametos, los genes ubicados en un mismo cromosoma siempre se heredan juntos, los caracteres se mezclan en la descendencia, los genes dominantes siempre se expresan en la segunda generación. Bueno, recordemos que los genes dominantes, como son dominantes, en realidad no es gen dominante, es alelo dominante, ¿no? Y se va a expresar en todas las generaciones. Lo que vemos es que alelos recesivos son aquellos que se expresan recién en la segunda generación. Los caracteres no se mezclan. Eso es importantísimo. Uno tiene un fenotipo o tiene otro, pero no vamos a obtener una mezcla de ambos fenotipos, sino que va a ser uno o el otro. Así que lo que nos dice es que justamente los alelos de un gen se separan durante la formación de gametos, ¿sí? Eso sería la ley de la segregación independiente que charlábamos anteriormente. Bien, la segunda ley de Mendel aplica cuando los genes están ubicados en... Bien, esto me dice que dependiendo la distancia que tengan dos tipos de genes, ya, ahí se sumó una compañera más. Bien, estábamos en esta pregunta que dice, la segunda ley de Mendel aplica... Ahí vamos, un segundito. Bien,
La segunda ley de Mendel aplica cuando los genes están ubicados en el mismo cromosoma, ¿sí? Entonces la idea es saber, no, perdón, en cromosomas homólogos, ¿sí? Entonces saber que cada uno se va a repartir equitativamente para cada uno de los productos de esa división. Bien, acá me dice durante la fase S del ciclo celular. De nuevo, las invito a que se animen a responder las preguntas por el chat para practicar como si fuera un modelo de examen, ¿sí? Eso va a hacer que puedan aprovechar mucho más esta clase porque justamente están haciendo el ejercicio de resolver las preguntas y podemos ver cuáles son las dudas que aparecen en función de eso. Si es que tienen ganas, están más que invitadas a hacer. Bien, entonces me hablo de el ciclo celular. El ciclo celular, recordemos que es un conjunto de procesos que va atravesando la célula a lo largo de su estadio de vida. Y se llama ciclo porque termina en el mismo lugar donde comenzó. Sabemos que tenemos 4 fases del ciclo originalmente, que es G1, S, G2, M, que corresponden a diferentes momentos. ¿Qué pasa en cada uno? Bueno, fundamentalmente los dos más importantes son S y M. En la fase S se duplica el ADN. En la fase M, o sea, en la fase S ocurre la replicación o la duplicación del ADN. En la fase M ocurre la división, que puede ser tanto mitosis como meiosis. Y en la fase G1 ocurren los preparativos para que se pueda replicar el ADN. Y en la fase G2 ocurren los preparativos para que pueda... Perdón, en la fase G1 ocurren los preparativos para que ocurra la fase S. Y en la fase G2 ocurren los preparativos celulares para que se pueda llevar a cabo la fase M de división. Y luego va a retomar. Por último, les recuerdo que cuando una célula no está en proceso de división, se dice que está en fase G0. Y es el caso de las neuronas. Habrán escuchado que las neuronas hay un momento en el que ya no siguen dividiéndose, sino que se mantienen la misma cantidad de neuronas y no se vuelven a generar o no se reproducen como los otros tipos celulares. Así que para ese tipo de células en particular, decimos que están en G0 porque salieron del ciclo y abandonaron la posibilidad de dividirse. Dicho esto, decimos entonces que durante la fase S, lo que ocurre justamente es que se duplica el material genético. Eso es la característica principal de la fase S, que se la pueden llegar a acordar por la fase S de síntesis de ADN. Recuerden que síntesis es producción, así que estoy justamente produciendo ADN para la célula para que pueda dividirse mejor. Bien, vamos con esta preguntita. Me dice, en la respiración celular, el mayor número de ATP se genera en... Bueno, acá vamos a repasar un poco el concepto de la respiración celular y los pormenores que son muy importantes. La respiración celular es el proceso mediante el cual las células obtienen energía. Y sabemos que todos los procesos celulares necesitan energía para ocurrir. Entonces, fundamentalmente tenemos dos tipos de procesos. Tenemos uno que es anaeróbico y otro que es aeróbico. Se caracterizan porque uno utiliza oxígeno, el que es aeróbico, y otro no utiliza oxígeno, el que es anaeróbico. Los dos van a partir de la molécula de glucosa. Es decir, todas las células del mundo parten de la glucosa para obtener su energía. Sin embargo, lo van a hacer de manera diferente. ¿Por qué? La respiración anaeróbica va a ocurrir únicamente en el citoplasma. Mientras que la respiración aeróbica va a comenzar en el citoplasma y luego va a terminar en la mitocondria. Eso es algo muy importante. Si me hablan de respiración anaeróbica, siempre va a ser en el citoplasma. Ahora, sabemos que también las dos respiraciones, es decir, tanto la aeróbica como la anaeróbica, comienzan con el mismo proceso. Comienzan con la glucólisis.
que la glucólisis ocurre en el citoplasma en ambos casos. Y eso acuérdenselo porque es algo que preguntan siempre. La glucólisis ocurre en el citoplasma. ¿Qué es la glucólisis? La ruptura de una molécula de glucosa para obtener 2 moléculas de ácido pirúvico. Luego se divide en lo que pasa en la anaeróbica y lo que pasa en la aeróbica. Pero hasta la glucólisis, todas van por el mismo camino. Todas empiezan en el citoplasma. Bien. Ahora, con respecto a lo que me están diciendo, me hablan de la respiración celular en general. Y me dicen, ¿el mayor número de ATP se genera en qué proceso? Bueno, fíjense que me dicen la glucólisis. La glucólisis no obtiene una gran cantidad de moléculas de ADN, obtiene 2 moléculas de ATP, no de ADN. Luego el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs obtiene energía porque sigue rompiendo a la molécula de glucosa, es decir, lo que fue en algún momento una molécula de glucosa, que ahora es el ácido pirúvico. Recuerden que dijimos que la glucosa se dividía en 2 ácidos pirúvicos. Esos ácidos pirúvicos viajan a la mitocondria y se siguen rompiendo en pedacitos. Y después me dice la cadena de transporte de electrones. Bien, este es el fenómeno por el cual la célula, cuando tiene una mitocondria, lo que genera es un gradiente electroquímico que permite grandes concentraciones de ATP. Es decir que en la respiración celular se obtiene más ATP, en realidad sería la fosforilación oxidativa, pero que está acoplada a la cadena de transporte de electrones. Así que esta sería la respuesta correcta. Mientras que en la fermentación láctica no se obtiene energía, ¿sí? Tanto en la fermentación láctica como en la fermentación alcohólica no obtienen moléculas de ATP. No están diseñadas para eso. Bien. En la 49 me habla sobre los fragmentos de Okazaki. Los fragmentos de Okazaki tienen que ver justamente con el proceso de replicación que mencionamos anteriormente. Sabemos que como la molécula de ADN es antiparalela, es decir, que uno va de 3' a 5' y la otra va de 5' a 3', va a estar, por un lado, la ADN polimerasa va a estar a favor del proceso y en la otra hebra va a estar en contra del proceso, es decir, va a estar en la dirección opuesta. Eso implica que es un proceso bidireccional, como ya mencionamos. O sea, de un lado lo va a hacer de corrido y de otro lado lo va a hacer a fragmentos, ¿sí? Copia un fragmento, se separa, va más arriba. Copia un fragmento, se separa, va más arriba. Es decir que la ADN polimerasa solamente puede leer en sentido 5', 3', lo cual ocasiona que una hebra se le llame la hebra adelantada y otra hebra se le llame la hebra atrasada. A mí, en particular, no me parece que esos nombres sean tan descriptivos del proceso, sino que diría que tenemos una hebra continua y una hebra discontinua. Sin embargo, en todos los libros aparece como hebra adelantada y hebra retrasada, así que conozcan también esa forma de decirles. Entonces, sabemos que la hebra adelantada se hace toda de una, mientras que la hebra retrasada se hace de cachitos. Los cachitos se llaman fragmentos de Okazaki porque el tipo que lo descubrió se llamaba Okazaki. Bien, y ahora la pregunta es, ¿qué enzima une estos fragmentos? Porque si lo piensan, al construir un fragmento, luego me separo y voy más arriba y hay un pedacito que me queda sin construir. Entonces, ese pedacito, es decir, entre un fragmento y el otro, no están unidos. Tengo este pedacito, esta unión, que no está construida, que es un enlace fosfodiesterasa. Entonces, la enzima que es responsable de unir estos fragmentos es la ADN ligasa. Y ya que estamos, podemos repasar cuál es el rol de cada una de las enzimas que aparecen acá. Recordemos, para empezar, que todas las enzimas terminan en asa. ¿Sí? Asa es la terminación para cualquier enzima. Entonces, todas estas enzimas terminan en asa justamente porque son enzimas. Y todas son bastante descriptivas de cuál es su función.
podemos ver por un lado a la ADN polimerasa, es decir, una enzima que forma polímeros de ADN, o sea, largas cadenitas de ADN. Esa va a ser la encargada de leer el ADN molde y construir la hebra complementaria. Esa es la que decíamos que lee siempre en sentido 5' a 3'. Luego tenemos a la ADN ligasa, que justamente es una enzima que liga ADN. Y esta es la enzima que justamente me preguntaba el problema, ¿no? Va a ser la enzima que ligue a los fragmentos de Okazaki entre sí. Luego tenemos a la ADN primasa, que es la responsable de construir el primer, por eso se llama primasa, pero el primer es una palabra derivada del inglés, que acá le decimos el cebador. ¿Para qué sirve? Porque la ADN polimerasa necesita apoyarse sobre un fragmento de ARN para empezar el proceso. Así que la ARN primasa va a construir el cebador para que se apoye la ADN polimerasa y avance en el proceso. Por último, tenemos a la helicasa. La helicasa justamente es la enzima que rompe la hélice. La hélice es porque el ADN tiene forma de doble hélice. Y lo que hace es justamente separa a las dos hebras entre sí. Esa es la función de la helicasa. Separar ambas hebras para que justamente puedan leerse de manera individual y construir una hebra complementaria. Bien, si tienen alguna duda, pueden activar el micrófono o escribirla por el chat. Obviamente acá estamos para que les sirva a ustedes y puedan aprovechar lo más posible esta clase. Bien, si seguimos, vemos que dice ¿qué estructura celular es exclusiva de las células vegetales? Acá tenemos que recordar que dentro de las caracterizaciones celulares tenemos la principal que ya mencionamos, que es procariota y eucariota, ¿sí? Procariota sin núcleo, eucariota con núcleo. Ahora, dentro de las células eucariotas, también podemos diferenciar células animales y células vegetales. La principal característica de las células vegetales son una en términos estructurales, de cómo se ve, y otra en términos funcionales. Las células vegetales van a tener una pared celular resistente constituida por celulosa, y también las células vegetales van a hacer la fotosíntesis. Es decir, la principal diferencia entre un animal y una planta es que la planta puede hacer fotosíntesis y el animal no. Es en términos funcionales. Ahora, si nos metemos con la estructura, está esto que es fundamental. Las células vegetales poseen una pared celular, mientras que las células animales no la poseen. Ahora vemos que tanto las mitocondrias como los ribosomas son característicos de ambos tipos celulares, es decir, son característicos de las células eucariotas. Así que tanto células vegetales como animales van a tener mitocondrias y van a tener ribosomas. Bien. Acá me preguntan sobre la estructura del centrómero. El centrómero es justamente la parte que constituye a los... es parte del ADN, es decir, es parte de los cromosomas y es justamente donde se unen ambas cromátidas hermanas. En esta parte hay como muchas palabras con C, pero recordemos, un cromosoma es una parte condensada de el ADN, es decir, el ADN hecho compacto. Ahora, dentro de ese ADN compacto tengo partes, y es lo que se escribe como una X, ¿sí? Se suele escribir en forma de X, que dice, como, bueno, cromosoma, tengo una X que de un lado está dos patitas y de otro lado tengo dos patitas unidas por un puntito. Eso es lo que decimos el cromosoma. Y el puntito que lo está uniendo es justamente
el centrómero. El centrómero es el centro de un cromosoma. Entonces, si estamos hablando de un centrómero, significa que estamos hablando de cromosomas. Y al hablar de cromosomas, sabemos que estamos en el proceso de división celular. ¿Por qué? Porque en general el ADN no está tan condensado. El ADN se condensa para la división celular. ¿Y qué significa que se condensa? Justamente esto, que forma cromosomas. Entonces, retomando, el ADN se condensa para formar cromosomas. Los cromosomas tienen un centrómero, que es lo que une en el medio, y este tipo de forma del ADN, es decir, los cromosomas, son característicos de la división celular. Entonces, el centrómero va a estar muy relacionado con la división celular porque va a ser el lugar donde se unan un lado y el otro de los cromosomas para separarlos. Si recuerdan, la división celular era un proceso donde se duplicaba el material genético y luego se dividía para obtener dos células hijas. Eso estábamos charlando cuando decíamos lo de mitosis y lo de meiosis. Bien. Luego me hablan del proceso de traducción. Bueno, la traducción es justamente el proceso donde se convierte el ARN mensajero en proteínas. Ahora, repasemos una cosa que es importante, que es dónde hay traducción en la célula, dónde hay ribosomas en la célula. Bueno, fundamentalmente hay en dos lugares. Por un lado, tenemos ribosomas en el citoplasma, ¿sí? Ribosomas libres, les decimos, porque están justamente dispersos por el citoplasma y ahí se van a producir un tipo de proteínas. Y luego tenemos los ribosomas unidos al retículo endoplasmático rugoso. Van a producir proteínas de la misma manera. La diferencia va a estar en... La diferencia va a estar en cuál es su destino. El destino de las proteínas que se generan en el citoplasma va a ser funciones en el citoplasma. El destino de las proteínas que se generan en el retículo rugoso va a ser ir al aparato de Golgi y en el aparato de Golgi repartirse a lo largo de la célula. Pueden ir a la membrana, pueden ir al núcleo, pueden ir al lisosoma. Entonces, recordemos que tenemos dos lugares donde ocurre la traducción, el citoplasma y el retículo rugoso. En realidad son tres, porque ocurre la mitocondria también, pero vamos a dejar eso porque no nos interesa tanto. Bien. Ahora, cuando está ocurriendo la traducción, lo que ocurre es que justamente los ribosomas se unen en forma de sanguchito sobre la molécula de ARN mensajero. Es decir, tengo una parte del ribosoma por abajo, una parte del ribosoma por arriba, se enganchan con el ARN en el medio y empiezan a leerlo de tal manera de poder colocar los aminoácidos que corresponden. Entonces, los ribosomas se encuentran disociados en subunidades, pero antes del proceso de traducción. Durante el proceso de traducción están unidos. Acá a veces se dirigen hacia el núcleo, no tienen por qué dirigirse hacia el núcleo porque es un proceso que, como dijimos, puede ocurrir o en el citoplasma o en el retículo, pero no en el núcleo. Sintetizan moléculas de ARN mensajero. Bueno, recordemos que lo que sintetizan son proteínas a partir del ARN mensajero. Es decir, que el ARN mensajero es lo que necesitan para sintetizar proteínas, no al revés. Y luego de ese se traslocan sobre la molécula de ARN mensajero. Bueno, traslocarse es simplemente una palabra distinta para referirse a moverse, así que justamente lo que hacen es se mueven sobre la molécula de ARN mensajero, interpretan su información y la convierten en proteínas. Bien, matriz extracelular. ¿Qué componente de la matriz extracelular proporciona resistencia a la atracción? Acá tenemos que recordar que, ¿qué es la matriz extracelular? Bueno, nosotros sabemos que las células están, en principio, una al lado de la otra, pero hay un espacio entre las células, ¿sí? Tengo una célula
y tengo otra vecina, y hay como un pedacito, porque no están todas las células recontra super mega unidas, sino que están en una especie de líquido, y ese líquido es justamente el medio extracelular, que se le llama matriz extracelular, que se va componiendo por las diferentes proteínas que liberan cada una de las células. Entonces, yo libero esto, vos liberas esto, y en el medio se va formando algo así como un gel. Y la matriz extracelular les permite a las células desarrollar sus funciones, es decir, las ubica en el lugar correcto, las acerca, las aleja, hace que los nutrientes puedan viajar, y justamente lo que permite es que se puedan comunicar y ubicar correctamente. Así que la respuesta correcta va a ser que proporcionen el soporte estructural y regulan la comunicación celular. ¿Sí? No van a sintetizar ADN, el ADN solo se sintetiza en el interior de la célula, y la transcripción también es un proceso interior en el núcleo, y acá estamos en la matriz extracelular, o sea, estamos en la parte de afuera de la célula. Y degradar proteínas para obtener energía, de nuevo, es un proceso extraordinario que ocurre dentro de la célula, no afuera. Bien, en la ovogénesis, ¿cuándo se detiene por primera vez el proceso meiótico? Bien, esto es algo bien interesante. La ovogénesis es el proceso de formación de los óvulos. Es decir, génesis es una palabra que proviene de creación. De hecho, si alguna vez escucharon, la Biblia empieza con el Génesis, que es cómo se generaron todas las cosas según la religión cristiana. Entonces, ovogénesis es formación de óvulos. Y hay algo que es muy interesante, que es que va ocurriendo, se va formando el proceso, y hay un momento en el que se detiene. ¿Por qué? Porque saben que todos los individuos que tienen ovarios, lo que hacen es que tienen una cantidad de ovarios limitada y van madurándolos una vez por mes de acuerdo al ciclo menstrual, y van liberando un óvulo que está maduro, listo para ser fecundado, y en caso de no ser fecundado, ocurre la menstruación. Entonces, eso quiere decir que ya están todos los ovocitos, que son la célula previa a los óvulos, ya están todos disponibles, solo falta un proceso de maduración. Así que se dice que se arrestan y recién en la pubertad es donde retoman su actividad. Así que se dice que los ovocitos están arrestados en la profase 1 desde el nacimiento en el ovario hasta que llega a la pubertad y comienza el ciclo menstrual. Bien, este es un concepto también con respecto al ADN, pero que tiene que ver con la estructura, ¿sí? La forma que va a tener el ADN y cuál es la función asociada a la forma. Porque sabemos que en la biología esos son dos conceptos que están muy vinculados, la forma y la función, ¿sí? Por un lado tenemos a la eucromatina, que va a ser cromatina en forma laxa, en forma relajada, podríamos decir, y la heterocromatina, que va a ser cromatina en forma compacta. El ejemplo que yo siempre uso para intentar de entender la función con respecto a la eucromatina y la heterocromatina es asociarlo con un libro, ¿sí? Nosotros pensamos en el ADN como información. El ADN es una molécula que almacena información genética. Entonces, si yo quisiera ver información en el caso de un libro, el libro debería estar abierto en una determinada página y yo leo un renglón y ahí tengo acceso a esa información. Si un libro está puesto cerrado en una biblioteca, a pesar de que el libro tenga la información, yo no puedo acceder a ella. Lo mismo pasa con el ADN. La eucromatina es un libro abierto. La heterocromatina es un libro guardado. ¿Por qué
¿Cuál es la explicación molecular? Ahora ya si volvemos a la biología celular, porque recordemos que para que la información que tiene el ADN pase a ser información disponible, es decir, pase el proceso de ADN a convertirse en ARN mensajero, tiene que justamente colocarse sobre él la ARN polimerasa. Y la ARN polimerasa no va a poder unirse a un ADN que esté en forma compacta. Así que decimos que la eucromatina está compacta, perdón, la eucromatina está laxa, la heterocromatina está compacta, y de la misma manera podemos decir que la eucromatina es transcripcionalmente activa y la heterocromatina es transcripcionalmente inactiva. ¿Por qué? Porque no puede entrar la ARN polimerasa para leer esa información. Así que, bueno, esto está al revés, la A, la B es incorrecta, y esta es la opción correcta, ¿no? La eucromatina está menos condensada, ¿sí? Está en forma laxa, en forma relajada, y por lo tanto es transcripcionalmente activa porque la ARN polimerasa puede unirse a esa forma de ADN. Bien, ¿qué función cumple el ácido hialurónico en la matriz extracelular? Bueno, esto es una molécula que se utiliza mucho en la industria de la belleza, ¿sí? El ácido hialurónico está bastante de moda, y justamente lo que hace es que, visto desde afuera, aumenta el volumen de una determinada región, ¿sí? Eso es lo que hay gente que intenta de modificar sus expresiones faciales fundamentalmente a partir de inyectarse ácido hialurónico o con cremas con ácido hialurónico. Y eso lo que tiene es que aumenta, es decir, el ácido hialurónico tiene la capacidad de aumentar la cantidad de agua que hay en ese tejido, por lo tanto, como retiene más moléculas de agua, aumenta el volumen de ese determinado pedacito del cuerpo. Entonces, la función que tiene en la matriz extracelular es la retención del agua y también la viscosidad al tejido, ¿sí? Que le da la apariencia también de ser un poco más, no tan chato, sino como un poco más voluminoso. Bien, ¿qué tipo de célula sexual tiene la mitad del número normal de cromosomas? Bien, esto es algo que es importante para entender los procesos biológicos en general. Y es cómo venimos nosotros. Bueno, lo mencionamos en un momento, ¿no? Nosotros somos organismos diploides y requerimos de la unión de dos células haploides. Es decir, requerimos de un espermatocito y un óvulo que se unan y a partir de eso se empiece a generar una división celular que derive en un individuo. Así que, de todas estas, las únicas que van a tener la mitad del número de cromosomas son las células sexuales. Fíjense que la célula madre, la neurona y la célula piel no son células sexuales. Son el otro tipo de células que decimos que son células somáticas, células del cuerpo, porque soma viene de cuerpo. Entonces, el tipo de célula que tiene la mitad son los gametos. Gametas son las células sexuales que son esencialmente espermatozoides y óvulos. Bien, los nucleosomas son la primera estructura que adopta el ADN cuando se empieza a compactar, ¿sí? Sabemos que el ADN en realidad es una doble hebra que tiene forma antiparalela, como yo estuve mencionando, de doble hélice, y que se asocia a proteínas. Cuando el ADN se asocia a proteínas, decimos que tiene el nombre de cromatina. Y la cromatina tiene diferentes grados de compactación. Y los nucleosomas son justamente cuando se enrolla el ADN sobre una proteína como si fuese un rulero, ¿sí? Se enrolla el ADN sobre ahí y luego
van a estar separados por ADN de longitud variable. Esto tiene que ver porque la estructura sobre la cual se enrolla el ADN se llama histona. Y las histonas son diferentes, ¿no? Tenemos histona 1, histona 2, histona 3, histona 4. La 3 y la 4, la 2, 3 y 4 forman el rulo sobre el cual se enrolla el ADN. Y la histona 1 es la que va a unir un rulito con el siguiente. Entonces, dependiendo ese tamaño, va a ser la longitud que tengan los núcleos. Y acá está explícitamente la pregunta que les dije que siempre se evalúa, que hay que tener en cuenta, que tienen que recordarse sí o sí, que es en qué parte de la célula ocurre la glucólisis, ¿sí? La glucólisis es el proceso compartido entre la respiración aeróbica y la respiración anaeróbica, donde se rompe una molécula de glucosa y se obtienen 2 moléculas de ácido pirúvico. Ese proceso ocurre siempre en el citoplasma. Y esto recuérdenlo porque es algo que realmente está en todos los exámenes. Así que si se acuerdan de esto, por lo menos en la pregunta, ya saben que van a tenerla asegurada. No siempre lo preguntan de manera directa, no siempre preguntan así, en qué parte de la célula ocurre la glucólisis, pero siempre hay una pregunta que apunta a eso, a recordar que en la respiración celular hay una parte que ocurre en el citoplasma, y en el caso de las células eucariotas, es decir, y aquellas que tienen respiración aeróbica, luego se va a la mitocondria. Pero hay una partecita que siempre ocurre en el citoplasma. Bien, con eso barrimos un poco los temas que queríamos repasar. Si queríamos repasar una parte de un examen para que se dieran cuenta de qué tan preparadas estaban o preparados para este examen. Así que los invito a que intenten de resolverlo, que intenten de ver las respuestas y de esa manera poder repasar mejor cuáles son los diferentes temas, abarcarlos de la manera más integral posible y poder justamente avanzar hacia que les vaya mejor a la hora de rendir. Y ojalá que esta clase les haya servido para poder repasar un poquito de estos temas y dar un pantallazo y darse cuenta en dónde les conviene reforzar a la hora de encarar este segundo examen, que ojalá para ustedes sea el último y puedan promocionar esta materia, y si no, les va a servir como una plataforma para estudiar para el final aquellos y aquellas que no alcancen la categoría de la promoción. Así que si tienen, voy a detener la grabación en este momento,